Señal. Muy bien, ahí están entrando todos los amigos que vamos a hoy compartir este momento de charla sobre temas interesantes. Aguardamos un momento que se incorporen más compañeros. Buenas tardes. Un momento más y comenzamos. Muy bien, ya somos 30 en la sala, 33, 34. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Está bajo el audio. A ver, ahí se escucha un poco mejor. Hola. A ver si no podemos utilizar algún otro tipo de accesorios. A ver. ¿Se escucha un poco mejor? Muy bien. Bueno, vamos por 40 compañeros incorporados a la sala, así que vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez a otra charla vinculada a este tema, a estos temas electrónicos, de los cuales ya hemos compartido algunos conceptos unos meses atrás, cuando hablamos de los principios del derecho procesal electrónico. En esta ocasión he sido invitado para hablar sobre un tema muy interesante, sobre las problemáticas y los desafíos en la implementación del expediente digital, nada más y nada menos. Sería esta la parte práctica, digamos, de aquello que vimos hace unos meses desde el costado teórico o abstracto. Más allá de que dijimos en aquella ocasión que dijimos y ejemplificamos muchos de los principios en situaciones concretas y reales que ya estaban dándose en la cotidianeidad judicial de estos tiempos de pandemia. Pero bueno, ahora vamos a hablar concretamente del expediente judicial, a ver cuán lejos o cuán cerca estamos de concretar el objetivo final. A ver, lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando de la cuestión de la implementación del expediente digital en un contexto muy particular. No lo estamos haciendo voluntariamente, sino que estamos haciéndolo, instrumentando el expediente judicial de manera forzada por las circunstancias que todo el mundo conoce en nuestro país. Es decir, los poderes judiciales tuvieron que salir al ruedo a instrumentar formatos de actividad judicial diferentes a los que existían y que se ven hoy impedidos por las cuestiones vinculadas con la emergencia sanitaria, epidemiológica que estamos viviendo todos. Con lo cual, se tuvo que echar mano, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, a aquello que había vinculado con el expediente electrónico. ¿Por qué? Porque la digitalización del expediente, la digitalización de la actividad judicial, viene, es una cuestión que está profundamente influida por este nuevo formato de vida, no de actividad judicial, ya de vida, que es la imposibilidad del contacto interpersonal frecuente. Esto que era la base de la actividad judicial, bueno, hoy se ve trastocado, se ve eliminado, con lo cual el Poder Judicial, para seguir funcionando, tuvo que echar mano a lo que venía construyendo en ese terreno con la finalidad de la simple, digamos, digitalización de los expedientes. Esa era la intención originaria, pero que no tenía una fecha de concreción final todavía establecida. Se empezaron a desarrollar paulatinamente y en diferentes niveles, en los diferentes poderes judiciales del país, diferentes experiencias vinculadas con el derecho procesal electrónico, tendiendo
a la consagración de un expediente electrónico en un futuro que, cuando esto se instrumentaba, no se tenía bien en claro cuándo iba a ocurrir eso. Hasta que llegó la pandemia y llegó la necesidad acuciante de concluir el expediente electrónico del modo más completo posible para que esto pudiese funcionar. O sea, primero tenemos que dejar en claro esto, que lo que vamos a analizar de los expedientes electrónicos que hoy tenemos entre nosotros es una realidad que vino forzada, es decir, se tomó lo que se venía elaborando, y por eso es que en las jurisdicciones donde la actividad previa de preparación de cuestiones vinculadas al expediente electrónico fue más avanzada, es que costó menos o hubo, digamos, más rapidez en la implementación de estas cuestiones tecnológicas que llegaron a la fuerza para instalarse en estos días de nuestra existencia. En otros lugares donde la cuestión tuvo menos desarrollo, venía teniendo menos desarrollo, bueno, esto es más difícil. Por eso es que no podemos hablar hoy de un expediente digital de manera uniforme en todo el país, porque el expediente digital o el expediente electrónico va a tener diferentes contenidos, alcances, extensiones, de acuerdo a la jurisdicción en la que estemos trabajando. Yo hablo desde la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que desde más de una década, más de 2 décadas, viene trabajando sobre la cuestión del expediente electrónico. Y si bien veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y con muchos inconvenientes, porque la implementación ha sido muy dificultosa, ya hemos escrito mucho, hemos criticado bastante el formato de instrumentación que venía adoptando la Corte de Buenos Aires respecto de la instrumentación del expediente electrónico, debemos decir que, a pesar de todas esas críticas y a pesar de todos esos cuestionamientos que en algún momento dirigimos contra la forma en que se instrumentaban los cambios, las innovaciones, debemos decir que, a pesar de todo eso, toda esa experimentación, esa prueba, ese ensayo y ese error, nos colocó a mediados de marzo, cuando comenzó todo esto, en una situación privilegiada respecto de otras jurisdicciones donde no se había trabajado, con sus más y sus menos, con sus tropezones, con sus méritos, la cuestión electrónica en la actividad jurisdiccional cotidiana. Con lo cual, nos enfrentamos en la provincia de Buenos Aires con una necesidad de reglamentar lo que faltaba para terminar de cerrar toda la cuestión vinculada con el expediente electrónico, que no era tanto lo que faltaba, era casi, podríamos decir muy caseramente, faltaba un golpe de horno para que la cuestión procesal electrónica esté completa y el expediente digital estuviera completo. Y así es como está hoy en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué fue lo que le dio este golpe de horno final? Bueno, fue la legislación, la normativa dictada en esta etapa de emergencia sanitaria, que terminó de amalgamar las piezas, de unir con esta argamasa definitiva todos los elementos sueltos que estaban funcionando y que en algún momento, por evolución natural y con el paso del tiempo, iban a unirse, pero bueno, todo ese proceso se precipitó, se aceleró y se concentró en una normativa que fue dictada por la Corte de Buenos Aires, en su mayor parte por delegación. Es decir, la Corte de Buenos Aires delegó la actividad reglamentaria del presidente de la Corte, el dictado de la mayoría de las normas procesales electrónicas que permitieron que el expediente electrónico en la provincia de Buenos Aires pudiera finalmente ver la luz de modo completo, de que se organizara de manera completa. ¿Cuáles son esas partes del expediente electrónico completo? Y ahí entonces, en cada jurisdicción, cada uno de nosotros podrá ir viendo cuáles de esas partes están empezando a funcionar, están funcionando bien, cuáles otras faltan, y así integrar el mapa final del expediente electrónico de acuerdo al grado de avance que tengamos en cada una de nuestras jurisdicciones. Tenemos que reemplazar nuestro viejo y conocido expediente en papel, que tiene siglos de elaboración. Tanta antigüedad tiene el soporte papel para la actividad jurisdiccional, que una gran parte,
no sé si la mayor, pero una gran parte, una gran cantidad de cargas procesales que hoy tenemos y nos son absolutamente familiares y conocidas, se deben al soporte papel de las actuaciones judiciales. Pensemos en muchas cosas que se trastocan cuando ingresamos en la dimensión digital. Todo lo vinculado con la cuestión de las copias, las cargas de presentar copias, que parecen cargas sonsas, menores, pero que en el contexto papelizado influyen en la garantía del debido proceso y la defensa en juicio, con lo cual se han construido cargas procesales muy gravosas cuyo incumplimiento determina consecuencias muy perjudiciales para la parte que ha incurrido en estos incumplimientos. La cuestión de las copias obviamente de un original, desaparece en la dimensión digital. El documento digital, el documento electrónico, no conoce de concepto de copias. Hay, digamos, duplicación del mismo documento original, pero el documento digital no se puede hablar de copias de documentos digitales. O no en el sentido que veníamos hablando, de una copia que era una imagen del documento digital, del documento en papel. El documento hecho en papel, escrito en papel y firmado en papel era el original. La copia era una imagen, era una fotocopia, una fotografía, una reproducción por otro medio. Sin embargo, hoy ya tenemos un documento digital, firmado digitalmente o electrónicamente. Ese documento originalmente creado en formato digital y obrante en formato digital, es incompatible con el concepto de copia. Lo que podemos tener es la duplicación de ese ejemplar, de ese documento, y tendremos otro original tan original como el primero, por un lado. Segundo, esto se vincula mucho con la cuestión de la ubicuidad, la posibilidad de que algo sea visto y consultado desde muchos lugares al mismo tiempo. Eso era imposible con el papel. Si teníamos un papel, ese papel solamente podía estar en un escritorio a la vez. No podía ser cotejado desde otro lugar por las simples cuestiones de la física. En la dimensión digital, el documento digital alojado en, por ejemplo, en redes, puede ser consultado, el mismo documento digital, al mismo tiempo, desde diferentes lugares. Con lo cual, las famosas cargas vinculadas con la apelación que se vinculaban con el efecto suspensivo, no suspensivo, dejan de tener sentido. Es decir, la carga que tenía aquel apelante de aportar copias de la resolución recurrida para que hubiera un legajo que reprodujera esas actuaciones, ya sea para que el legajo vaya a la Cámara y se siguiera ejecutando en la primera instancia, o para que sea el legajo lo que vaya a la otra instancia y pueda al mismo tiempo estar siendo revisada la cuestión en una instancia de alzada y está siendo ejecutada en una instancia de origen, esas cargas imprescindibles, porque si lo precisamos ejecutar porque era una cuestión que no tenía efecto suspensivo en cuanto a la apelación en primera instancia, como serían alimentos, como serían la cuestión de las medidas cautelares, y al mismo tiempo pretendemos que eso sea revisado en la Cámara, si no le enviamos copias a la Cámara no tenía posibilidad de conocer qué estaba ocurriendo en la primera instancia y qué se había decidido. Pues bien, hoy eso ya no es necesario, en la medida que el mismo pronunciamiento judicial de primera instancia que yo quiero revisar ante la Cámara puede ser consultado desde el lugar en que se encuentra, tanto por el órgano que lo revisa como por el órgano que lo ejecuta. Con lo cual, esta es otra muy importante característica del expediente electrónico, y es el hecho de que derriba un montón de cargas, en concreto cargas procesales, que antes existían atadas necesariamente a la dimensión corpórea, papelizada, de las actuaciones. En la dimensión digital elimina estos problemas. Lo mismo va a ocurrir cuando presentamos quejas o las cargas de presentar copias de las actuaciones cuando vamos al órgano de alzada en recurso de hecho o de queja para quejarnos de la no concesión de la revisión en el órgano anterior. Actualmente, si el expediente es digital, el expediente es electrónico y tenemos las constancias en un servidor centralizado, que ese va a ser, digamos, el reservorio, la cáscara del expediente actual, del expediente digital, desde ese mismo reservorio, como decíamos recién, el órgano que tiene que intervenir en la queja de aquel litigante al que se le rechazó un recurso de revisión en la instancia anterior,
no va a requerir copias llevadas por este litigante, sino que le bastará con el escrito del litigante anoticiándole al Tribunal Superior que quiere que revise la forma en que no fue concedido, se rechazó una apelación o un recurso extraordinario en la instancia anterior, y el órgano acudirá al expediente digital, al cual tendrá acceso directamente por las bases interconectadas, y encontrará ahí toda la información que necesita para determinar si tiene razón el que plantea la queja o no la tiene. El tema de la ubicuidad de lo digital también genera otro tipo de problemáticas que se vinculan con la dimensión espacial. Y eso es muy importante para la actividad de los abogados litigantes. Esto es muy interesante en el sentido de que trastoca otras de las dimensiones que inciden, la dimensión de los actos jurídicos procesales, que inciden en cargas procesales. La cuestión del espacio y del lugar donde debían hacerse las presentaciones, donde debían tramitar, donde debían firmarse las cosas. Es decir, esto impacta tanto en el trabajo de abogados como en el trabajo de los propios integrantes del Poder Judicial, inclusive de los que firman resoluciones, sentencias y despachos. ¿Qué quiere decir esto? Lo digital puede ser operado a distancia, puede ser conocido a distancia, puede ser firmado a distancia, puede ser firmado en cualquier momento del día, en cualquier hora, de cualquier día, de todas las semanas del año. Por supuesto, hay que dar validez jurídica a este tipo de intervenciones fuera de lo que tradicionalmente conocemos como horas y días hábiles. Todavía estamos en una transición y todavía estamos en una situación en la que no podemos romper tan radicalmente el concepto de trámite como flujo de actividad en el espacio y el tiempo de una manera tan drástica. Pero la cuestión de días y horas inhábiles puede llegar a ocurrir que no tengan más sentido en un futuro no tan lejano y que los días puedan ser contados como días corridos, o días y horas humanas, hábiles, como se establecen en la vida en general y no en las actividades oficiales. La cuestión de los horarios y de los días oficiales se vinculaban con la actividad de los organismos públicos que intervenían en estas actividades y en la forma en que tenían de organizar la prestación del servicio a los litigantes y a la comunidad. Si hoy estamos en situación de poder trabajar, firmar, resolver en cualquier día y en cualquier hora, la cuestión de los días y horas hábiles o inhábiles tendrá que ser repensada. En lo inmediato, impacta directamente en un tema muy concreto, que es la ampliación de los plazos por distancia. Todos los códigos procesales tienen la previsión de ampliar plazos para el cumplimiento de cargas procesales por parte de los letrados, de las partes y sus letrados, la ampliación de acuerdo a la distancia en que se encuentra del órgano judicial al que deben acudir. Eso no tiene sentido con la dimensión digital y con la incorporación de la actividad digital, remota por supuesto, en el expediente electrónico. Eso tenía previsto que el escrito fuese presentado en una oficina determinada, a cierta distancia concreta y objetiva de la sede física del estudio del abogado, de dirección del abogado, de la parte. Hoy no solamente no tenemos ya esa barrera espacial que romper, ese trayecto que transitar, con lo cual pierde virtualidad la ampliación de plazos por distancia. La distancia desaparece, la distancia territorial desaparece. Y otra cosa que desaparece también es la cuestión de los plazos de gracia, o creo que en Tucumán se lo llama cargo extraordinario, la cuestión de contar con ciertas horas del primer día hábil siguiente al del vencimiento del plazo donde debíamos cumplir tal carga. Ustedes saben muy bien que el origen de estos plazos de gracia estaba justamente en el fundamento de que los tribunales no atendían las 24 horas del día. Entonces había una gran parte del horario, una gran parte del tiempo, del día en el que vencía un plazo, que no estaba dentro del tiempo en el que el tribunal atendía. Entonces, por eso se concedía al litigante un tiempo suplementario para que practique esa presentación una vez
ya vencido el plazo en las primeras horas hábiles, en las variadas cantidades de horas que tienen los diferentes sistemas previstos para realizar esa actividad. Hoy, a ver, concretamente, si el plazo de ese vencía un día, de acuerdo al Código Civil, a las 12 horas, a la medianoche, obviamente se decía que el litigante no contaba con el tiempo que existía, que iba desde el cierre de las oficinas judiciales hasta esa medianoche. Entonces, bueno, para, de cierto modo, otorgar la posibilidad de actuar en ese tiempo es que se habilitaban las horas del día subsiguiente al del vencimiento del plazo. Hoy eso ya no es más así. Un abogado y puede entregar un escrito a las 12, puede enviar un escrito al tribunal a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche. No hay horas y no hay espacio, con lo cual en lo digital muchas de estas cargas que en cierto modo, digamos, beneficiaban a la parte porque la realidad les recortaba posibilidades o le impedía realizar ciertas actividades naturalmente. Entonces, mediante estas medidas o estas pautas procesales, se compensaban esas imposibilidades derivadas del formato, del papel, de la distancia y del tiempo que tiene la versión, digamos, tradicional o papelizada del expediente. El expediente electrónico va a estar en otra dimensión, con lo cual tendremos que ir acomodándonos a este tipo de cuestiones, porque la supresión de estas pautas que venían, entre comillas, beneficiando a las partes, como es la ampliación de plazos por distancia o la ampliación de plazos por vía de gracia, no pueden retrotraerse de manera automática sin generar sorpresas procesales. Esto ha ocurrido en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires. Han habido casos donde jueces, considerando el formato de la presentación utilizada por el letrado, le negaron la posibilidad de utilizar el plazo de gracia. El problema es que se lo negaron en el mismo momento que estaban despachando el escrito y declarándolo extemporáneo, explicándole que usted, señor, por haber adoptado esta posición, el escrito electrónico, para usted no juega el plazo de gracia. Y se lo disponía en ese momento y lo daba por extemporáneo en ese mismo momento. Por suerte, eso recurrido fue corregido por la jurisprudencia de segunda instancia de la provincia de Buenos Aires, pero fíjense ustedes a dónde puede llevarnos una aplicación, digamos, irreflexiva o poco garantista de estas innovaciones cuando no interpretamos el verdadero sentido que poseen. Y por otro lado, también debemos tener en cuenta la particular situación de transición en la que nos encontramos, donde estas cuestiones todavía están en debate y en ebullición, y por otro lado, todavía no están recogidas, en general, por los códigos procesales provinciales. Y acá me refiero específicamente a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene regulado muy poco en su Código Procesal Civil y Comercial de cuestiones vinculadas con el expediente electrónico. Muy pocos, el domicilio electrónico y las notificaciones electrónicas y la subasta electrónica como actos sueltos. Sin embargo, todo el resto se ha ido configurando a partir de acordadas de la Corte, que entiendo yo, y como lo hablamos con ustedes en el encuentro anterior, creo yo que esas acordadas solamente pueden encontrar validez atento a que no están reglamentando el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que sí contiene una delegación en uno de sus artículos a la Corte para que instrumente, para que dicte las reglamentaciones que instrumenten y permitan un mejor desenvolvimiento de las instituciones de la ley. En este caso, lo que ha establecido la Corte de Buenos Aires en el contexto de la pandemia y para forzar la concreción del expediente electrónico va en contra de lo que establece la letra hoy vigente del Código Procesal Civil y Comercial. Como lo explicamos la vez anterior, yo solo encuentro como argumento para justificar la validez de estas normas del superior tribunal de una provincia, y en muchos casos de su propio presidente, que estén en contra de lo que establece el Código Procesal Civil y Comercial, en el hecho de que en la actualidad es la única vía de dar eficacia al proceso. Ya hablamos de la eficacia procesal bastante en el encuentro anterior.
Habíamos dicho que la eficacia procesal hoy es un movimiento que tiene raigambre no solamente constitucional, sino convencional, y está desarrollada por la jurisprudencia, avalada y desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en casos que nos tocan muy directamente, porque hemos sido nosotros, los argentinos, condenados en 3 ocasiones al menos, en causas no penales, por procesos que no fueron considerados eficaces. Bueno, en esa conformación de la doctrina del proceso eficaz, una de sus consecuencias colaterales es el hecho de que la pauta de proceso eficaz es también una pauta de evaluación de la convencionalidad de las normas procesales. ¿Qué quiero decir con esto? En el contexto actual de pandemia, donde no podemos circular libremente, los abogados no pueden ir a tribunales, las partes no pueden ir a ver a los abogados, los judiciales, con excepciones, podemos acudir a nuestros despachos. En ese contexto, si nos atenemos a lo que establece el expediente papelizado del Código Procesal Civil y Comercial y cumplimos e intentamos cumplir eso, la justicia no podría funcionar. Mientras que si adoptamos las medidas que propone, que estableció en este caso la Corte de Buenos Aires, en contra de lo que dice el Código, estamos adoptando medidas que hoy son eficaces, porque hoy permiten que el sistema funcione. Entonces, en ese sentido, es que hoy, en este contexto, es válido, como están preguntando acá, si una acordada puede modificar el CPCC, sí, con la condición de que provea de mecanismos más eficaces. Y en este caso, las modificaciones que ha hecho la Corte mediante acordadas, vuelvo a decir, contradiciendo lo que establece expresamente el Código, hoy son eficaces. Y hoy, es más, hoy son imprescindibles. Si no fuese así, no se podría trabajar. Si no se utilizaran firmas digitales, si no se utilizaran notificaciones electrónicas, si no se ampliara el espectro de notificaciones electrónicas que establece el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, la validez de estas acordadas de las Cortes, de la nuestra, de la Nación y las de todas las provincias, que hayan regulado cuestiones de expediente electrónico durante la emergencia, en contra incluso de lo que diga la propia normativa procesal provincial aplicable, vigente, son válidas en la medida en que permiten la eficacia procesal general, la actividad del sistema. Ahora bien, cuando pase la emergencia, cuando pase todo esto, porque todo esto va a pasar un día, y podamos volver a encontrarnos y a caminar por los pasillos de tribunales y tomar café en los bares de las esquinas de los tribunales, yo considero que estas cuestiones de expediente electrónico van a seguir siendo válidas, porque durante la etapa de la pandemia han sido imprescindibles. Pero superada la pandemia, yo estoy convencido, aparte hace años vengo estudiando el tema, estudiando estas cuestiones, estudiando cómo evoluciona todo el fenómeno digital en la sociedad y cómo evoluciona dentro del Poder Judicial, yo estoy convencido que cuando esto pase, las cuestiones electrónicas deberán ser mantenidas, porque aún en tiempos de normalidad son mucho más eficaces que lo no electrónico o lo papelizado. Tiene ahorros en muchos aspectos, ahorros de esfuerzos de los abogados que no tienen que acudir a tribunales para revisar el estado de los expedientes, no tienen que ir a tribunales para presentar escritos, no tienen que ir a tribunales para evacuar consultas, no tienen que ir a tribunales más que para alguna audiencia que sea imprescindible presenciar, porque hoy también las audiencias se pueden realizar y se podrá seguir haciendo esto luego mediante videollamadas o medios telemáticos de encuentros virtuales, como este que estamos teniendo ahora en este momento. Con lo cual, no solamente para el abogado litigante esto va a ser mucho mejor superada la pandemia, sino que también para los judiciales. Yo soy judicial, yo soy secretario de un superior tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Yo tengo firma, tengo responsabilidades de manejo de grupo, de oficina judicial. Mi secretaría, la Secretaría Civil y Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia, somos 47 almas trabajando en esa dependencia. Y también nosotros estamos trabajando de manera remota. Yo hace más de 1 o 2 meses que no piso mi despacho, y sin embargo firmo todos los días con firma digital
con fecha y lugar de mi despacho. ¿Cómo hacemos esa magia? Con firma digital albergada en un token, en un dispositivo móvil, que está conectado en mi computadora de mi despacho, que está en la ciudad de La Plata, y está prendida día y noche, esa máquina. Entonces yo, desde un acceso remoto que la Corte me proporciona, yo en cualquier lugar del mundo donde tenga acceso a Internet, puedo, a partir de la conexión por Internet, entrar a mi escritorio, a mi despacho, a mi oficina, y firmar digitalmente, es decir, activar la firma digital que está albergada en ese dispositivo móvil, el certificado digital que está en ese dispositivo móvil, y de esa manera darle fecha y lugar a las sentencias y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en materia civil, comercial y de familia. Nuestro trabajo también se ha visto profundamente modificado, porque las personas de mi oficina que despachan, que hacen el despacho diario, lo hacen desde su casa, porque la presentación del letrado es electrónica, es escrito del expediente digital, es obviamente electrónico, está digitalizado, y entonces todos los despachantes de mi secretaría consultan diariamente, como antes consultaban lo que venía de la mesa de entradas, hoy lo consultan online, entrando en la página de presentaciones, en el módulo de presentaciones electrónicas, y ahí se hacen los proyectos de despacho que luego me los envían a mí para la firma. Y yo firmo diariamente despachos de cuestiones que entran diariamente, todo mediante una cadena de eslabones, de intervinientes en este proceso, que nadie está pisando tribunales. Los letrados consultan, como antes venían a la mesa de entrada a hacer consultas a la Secretaría, y ahora las consultas las hacen a través de una dirección de correo electrónico que estableció la Corte de manera generalizada para toda dependencia judicial, donde los letrados pueden hacer las consultas que hacen en la mesa de entradas, que hacían hasta hace 5 meses en la mesa de entradas, cualquiera de ellas, a través de un correo electrónico, y en mi secretaría hay funcionarios afectados a responder esas consultas. O sea, el abogado no tiene que venir ni a consultar, ni a presentar, ni a hablar conmigo, porque si pide una audiencia con el secretario, y yo se la concedo, que en general concedo todas las audiencias que se me piden, hoy perfectamente la podemos evacuar mediante el sistema Microsoft Teams, que es el que establece el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para la realización de las videoconferencias y de las audiencias remotas. Con lo cual, mis despachantes, la gente de mesa de entradas, revisa la mesa de entradas desde sus propios domicilios. Yo tengo un gran cuerpo de abogados proyectistas, porque en mi secretaría se realizan los proyectos de sentencias de la Corte de Buenos Aires. Nosotros trabajamos para los jueces y para las diferentes vocalías, realizando el estudio de las causas y elaborando los proyectos de sentencia. Todo eso se realiza hoy virtualmente, porque ahí estamos todavía lidiando con el expediente mixto, porque el expediente electrónico será, digamos, la demanda que se haya iniciado a todo evento a partir de abril o mayo del 2020. Todo lo anterior, que es la gran cantidad de expedientes que hoy tapizan las paredes y los anaqueles de tribunales, fueron iniciados antes. Entonces, todos esos expedientes son un híbrido, mantienen todavía actuaciones en papel y muchas actuaciones intercaladas en formato digital. Hablo de pericias, hablo de oficios, hablo de notificaciones, hablo de escritos, y también hablo de resoluciones, porque el otro gran sostén del expediente judicial es toda la cuestión vinculada con los actos procesales del órgano, las resoluciones, los despachos y las sentencias. ¿Cómo se requiere, qué se requiere para dictar estos actos procesales remotamente? Bueno, se requiere firma digital. Esto es algo muy importante. Nos consultan, para el caso de que se requiere una audiencia con el funcionario, ¿se puede citar a las partes a una reunión con el funcionario? Entiendo que sí, todavía no está regulado, pero una vez que tengamos las primeras... Yo no he tenido hasta ahora ningún pedido, ni mis colegas secretarios han tenido pedido de audiencia. De todas maneras, una cosa es la audiencia con el secretario de la Corte y otra cosa es audiencia con los jueces de la Corte. Los secretarios no tenemos la obligación de recibir a las partes en presencia de la contraparte. Sí, los jueces, o al menos eso entienden los jueces de mi tribunal.
Con lo cual, los secretarios no tendríamos esa limitación porque nosotros no somos más que asistentes técnicos del tribunal, no somos los que decidimos, con lo cual no se viola ningún derecho de defensa porque yo me entreviste o hable con una de las partes sin la presencia de la otra. Yo no voy a decidir nada, con lo cual la cuestión del derecho de defensa y la presencia de la contraparte no funciona, no juega con los secretarios, al menos en la provincia de Buenos Aires. Eso, cada tribunal tiene su propia política. Les decía entonces, ¿qué se requiere para que la justicia emita pronunciamientos digitales? Se requiere de firma, a mí, modesto ver, de firma digital. No de otro tipo de firmas que sí pueden utilizar los abogados, que es la simple firma electrónica. Ustedes saben muy bien que a partir de la sanción de la Ley Nacional de Firma Digital, en nuestro país existe esta gran categoría de firmas no hológrafas, es decir, firmas diferentes de las previstas en el Código Civil de Vélez, aquel que regulaba la escritura, obviamente, la escritura manual o mecanográfica, y la firma, sí, manual. No había otra forma de firmar que no sea haciendo un garabato con un medio indeleble sobre una superficie que se puede escribir. De hecho, la única forma de reemplazar eso era por una firma ruego, en los casos que hemos estudiado todos en Civil 1 de la carrera, o el reemplazo de la impresión digital. Pero siempre reemplazamos la firma. Por eso, cuando trasladamos la cuestión de la firma de los documentos a la cuestión procesal, tenemos entonces perdón que me distraiga, pero leo las preguntas. ¿Cómo se resolvería un expediente híbrido si el juez no tiene el expediente papel en su casa? Ahora vamos con eso. Cuando se pasa a lo procesal, la cuestión de la firma, ustedes saben muy bien que en la prueba documental, la pericia básica en materia de documentos y de firmas es la pericia caligráfica, porque obviamente la única posibilidad de constatar la autenticidad de ese trazo era a través del estudio del trazo. No teníamos otra forma de analizarlo. En la actualidad, con la sanción de la ley de firma digital, aparecieron otras firmas que no eran las hológrafas en el mundo jurídico, en el mundo del derecho civil. Y eso terminó de concretarse con la sanción de la reforma del Código Civil y Comercial del 2015, donde cuando se habla de reemplazo de la firma hológrafa, se habla de firma digital. No se habla de cualquier firma, porque en la ley de firma digital tenemos prevista la firma digital y la firma electrónica. Cuando la ley civil argentina habla de firma electrónica, de firma digital, se refiere a algo específico que está definido por la ley de firma digital. No es un concepto amplio como sostiene parte de la doctrina, porque en la ley de firma digital tenemos bien definidos dos categorías, la firma digital y la firma electrónica. La firma digital es aquella que cuenta con un certificado de firma digital emitido por una autoridad certificante avalada, habilitada por el Poder Ejecutivo de la Nación. Como digo siempre, sería un equivalente a lo que todavía tenemos, escribanos con registro. El escribano con registro tiene un registro, y ese registro, ¿qué le da? Le da las garantías, y a la comunidad a la que él asiste le da las garantías de que la firma de ese notario está avalada por un registro que toma nota de quién está interviniendo y regula la actividad de esa persona que está interviniendo. Tanto que se le da la condición de cuasi funcionario público, una función pública. ¿Qué pasa ahora con la firma digital y la firma electrónica? La firma digital es aquella que cuenta con un respaldo que en última instancia lo da el Poder Ejecutivo de la Nación. Sin embargo, no es esa la única firma que reemplaza la firma hológrafa. También puede reemplazarla la firma electrónica. La digital es la que tiene el certificado. La firma electrónica es toda otra firma digital que no tenga ese respaldo, ese certificado. Todos tenemos y firmamos todos los días con firma electrónica. La firma electrónica es la que se genera mediante un usuario y una contraseña en nuestros bancos, en nuestras tarjetas de créditos, en Mercado Libre, cuando entramos a comprar pasajes o cuestiones turísticas. Muchas de las contrataciones que hacemos se hacen a partir de firma electrónica.
Y es además la que han utilizado los abogados de la provincia de Buenos Aires hasta no hace mucho tiempo, y tengo entendido que es la que utilizan también los letrados en la provincia de Tucumán, a partir de contar con un sistema de verificación que ofrece la propia Corte, donde con la estructura de usuario y contraseña se habilita el ingreso a un sistema oficial con una identificación. Eso es firma electrónica. Sin embargo, volvemos al inicio. Yo creo que eso sirve para todos los mortales, excepto para los jueces y funcionarios judiciales, que requieren de firma digital, necesariamente. ¿Y por qué es esto? Por una cuestión de validez interjurisdiccional, tanto dentro del país como sobre todo y específicamente y fundamentalmente fuera del país. Por una cuestión de derecho internacional privado, si alguna resolución, alguna sentencia argentina está firmada por una firma que no sea la digital que establece el Código Civil y Comercial argentino, cualquier estudio de validez de ese acto jurídico argentino en el extranjero, que va a acudir a analizar cuál es el derecho interno que regula el formato de firma que puede reemplazar a la hológrafa, solamente podrá pasar el examen con éxito si la firma es digital, entiendo yo. Si es una firma electrónica, no tiene la cuestión de la validez que establece el Código Civil y Comercial. No significa que no sea válida, sirve para muchísimas cosas, pero entiendo yo que para la firma de documentos públicos, como son sentencias y resoluciones, es requisito fundamental contar con la firma digital. Esto ha tenido una gran evolución y una gran discusión en la provincia de Buenos Aires, porque la Corte de Buenos Aires no tuvo firma digital hasta hace muy poco tiempo. Lo que tenía anteriormente era firma electrónica y además otorgaba a los abogados una firma que obviamente no podía ser otra que la electrónica. En la actualidad, la Corte de Buenos Aires, para todos sus funcionarios, sus magistrados y funcionarios, ha conseguido firma digital mediante el sistema de constituirse en autoridad de registro de otra autoridad certificante, que es de quien obtiene los certificados. Mientras que los abogados, hasta también hace no mucho tiempo, tenían la firma electrónica que le otorgaba la Corte, con el sistema de usuario y contraseña. Sin embargo, a partir de no mucho tiempo, el Colegio de la Provincia, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, consiguió la autorización, consiguió la condición de... No tengo idea si es de autoridad de registro o autoridad certificante, pero a partir de ahora los abogados pueden obtener firma digital, al igual que hoy la tenemos todos los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. El tema de la firma es algo muy importante porque además con la firma, con el cambio de formato de firma, con el reemplazo por el código, primero por la ley de firma digital y luego por el Código Civil y Comercial, de una firma por otra, se cambió el paradigma procesal de lo papelizado a lo no papelizado. Porque en la esencia de la actividad jurisdiccional está el documento. El documento. La actividad jurisdiccional es una actividad documental. Aun cuando documentemos audiencias, sigue siendo el manejo de información albergada en documentos. Y la forma de dar autenticidad a los documentos desde siempre no había sido otra que la de la firma y del documento paradigmático, que era el documento escrito. Cuando nos liberamos de las ataduras y de la esclavitud de la firma con tinta y pasamos a la firma digital, rompemos la barrera del sonido. Y ahí pasamos en lo procesal a la nueva dimensión. Ahora podemos manejar toda la cuestión documental que compone el expediente electrónico. El expediente electrónico no es más que un conjunto de documentos en papel y ahora de documentos en archivos digitales. Si ahora podemos firmar los archivos digitales en su formato original, porque este es otro tema, el documento electrónico convive con nosotros desde hace décadas, el documento electrónico como tal. Desde que hacemos los escritos judiciales o las sentencias o las resoluciones judiciales en un Word, en un procesador de textos, cualquiera de ellos, estamos haciendo documentos digitales, documentos electrónicos. Solo que hasta ahora no podíamos firmarlos ni ponderarlos en su formato original. Teníamos que papelizarlos, imprimiéndolos y firmándolos con un manchón de tinta, que es nuestra firma, para incorporarlo en una pila de papel y coserlos y armar así un expediente. Hoy que podemos manejar el documento digital, el mismo escrito que los abogados guardaban en una carpeta de su máquina y que la imprimían
para presentarla tal día y que quedaba guardado, el documento electrónico es el que estaba guardado en la máquina. Lo que hicieron es una impresión del documento electrónico. Crearon un documento en papel al imprimir el electrónico, y el documento en papel se firma con la firma correspondiente al papel, que es la firma con tinta. Pero el documento electrónico quedó en la computadora de ustedes sin posibilidad de ser utilizado en su formato original hasta ahora. Ahora los tribunales aceptan el documento en su formato electrónico original y por ende le exige una firma. En el caso de la provincia de Buenos Aires se exige la firma electrónica. Sin embargo, insisto, la firma de los funcionarios es otra cosa. Esa, entiendo yo, no puede ser otra que la firma digital. Hoy había una pregunta que decía, ¿cómo hace? Creo que, si me la puede repetir el que le había hecho, porque ya se pasó en el feed. En cuanto a cómo hace el juez para resolver un expediente si no cuenta con los antecedentes. Perdón, me lo olvidé y ya pasó si me la pueden repetir, a la pregunta la vamos a volver vamos a intentar responder. Les decía entonces, la cuestión del documento electrónico, del privado, el que puede ser firmado por firma electrónica. La cuestión del documento electrónico público, que no puede ser firmado, entiendo yo, de otra manera válidamente, que no sea mediante firma digital. Estos son los dos grandes componentes del expediente digital. En un expediente digital no hay muchas más cosas que eso. El expediente híbrido, ¿cómo lo resuelve? Muy complejamente. Es un lío hoy trabajar con un expediente híbrido. ¿Cómo se resolvería un expediente híbrido si el juez no tiene el expediente papel en su casa? Bueno, les cuento cómo resolvemos en la Corte expedientes híbridos. Es decir, cómo mis proyectistas, mis abogados que hacen los proyectos, para lo cual necesitan el expediente, leerlo para proyectar una sentencia de la Corte, lo que hacen es entrar una aclaración previa. En la provincia de Buenos Aires contamos con un sistema de gestión llamado sistema Augusta. El sistema Augusta contiene el módulo de presentaciones. El sistema Augusta empezó siendo una especie de lex doctor para los tribunales, es decir, un sistema de gestión interna para saber qué se había despachado, dónde estaban las causas, una cosa muy casera, muy interna. También servía para hacer los borradores de las resoluciones, de las sentencias. Sin embargo, ese Augusta que vino a reemplazar al viejo lex doctor, Augusta es de producción local de la Corte de Buenos Aires. Se le fueron incorporando, como lo diseñaba la propia Corte de Buenos Aires, le podía incorporar partes. Entonces, al sistema Augusta de gestión, que era de uso interno de las oficinas, se le sumó el módulo de presentaciones, a partir de lo cual las partes podían ingresar presentaciones desde el exterior hacia el tribunal. También se agregó el módulo de consulta virtual, llamada MEV, Mesa de Entradas Virtual. En un momento, la información que contenían todos los pasos procesales del expediente, que caseramente se albergaban en este Augusta cuando era una especie de lex doctor, en un momento dado se filtró lo público y se puso a la vista de los abogados. Entonces los abogados podían desde su casa, por la web, consultar el estado del despacho y el avance del trámite. Otra incorporación fue el de las notificaciones electrónicas. Se establecieron, juntamente con los usuarios que le permitían a los abogados enviar escritos, también se le generó una casilla electrónica a la cual se le enviaban ciertas notificaciones, ciertos avisos. Entonces, ese sistema Augusta hoy es el expediente electrónico en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el expediente Augusta es un sistema informático oficial que tiene todas las funcionalidades y alberga todos los documentos y actuaciones que integran el expediente judicial digital. Bien. ¿Qué pasa con los híbridos? Que es lo que siguen preguntando ustedes. Los expedientes híbridos, los que nacieron en papel y en un momento empezaron a digitalizarse, en algunos casos la digitalización comenzó a partir de cierto momento y no se detuvo, con lo cual el legajo en papel se detuvo en cierto momento y a partir de ahí todo había que consultarlo en la computadora, en el sistema Augusta. Otros siguieron intercalando, había actuaciones en papel, actuaciones digitales, de vuelta en papel, de vuelta digitales. Inclusive, lo gracioso era que hasta antes de la pandemia
la Corte no estaba digitalizada, no trabajábamos digitalizadamente. Entonces teníamos expedientes totalmente o mayoritariamente digitales de primera instancia, que también tramitaba la apelación en cámara digitalmente, y cuando llegaba a la Corte pedíamos en papel los recursos, las sentencias se dictaban en papel. Eso cambió. Hoy ya la Corte trabaja desde el inicio de la pandemia de manera digital. Los jueces firman con su firma digital, los jueces de la Corte firman cada uno en su casa. Los acuerdos son virtuales, los reúne el presidente de la Corte mediante el Microsoft Teams y hacen reuniones, videoconferencias donde hacen los acuerdos del tribunal, y a partir de que firman en esos acuerdos, firman la sentencia los jueces mediante firma digital, los secretarios utilizamos nuestra firma digital para darle fecha y lugar al dictado de ese acto. Volvamos a cómo se trabaja. Se trabaja como se puede. En mi secretaría, todos los días, de los 40 que somos, las 40 personas que somos, asisten 2 personas. Es la guardia mínima, que tenemos dos seres humanos en la Secretaría Civil y Comercial de la Corte todos los días, un abogado y un empleado, que entre otras tareas se encargan de recibir los pedidos que hacen los abogados que están en sus casas viendo causas sin tener el expediente en papel, cuando ven las actuaciones digitalizadas y donde le falta algún elemento que no está digitalizado, que no fue hecho digital en ese trámite y está en papel estivado en la Secretaría, le pide la colaboración a un compañero que escanea las partes que precisan y se las remite también vía correo electrónico o vía red. De esa manera es como el juez que está en su casa y tiene que resolver, ve el expediente que está en papel. También es cierto que si la actuación es, digamos, son muchas las constancias que hay que ponderar, perfectamente tenemos choferes en la Corte que llevan expedientes y sacan expedientes del tribunal al domicilio particular de todos los jueces, de todos los funcionarios, pero en general a lo que se está atendiendo es a trabajar con la parte digitalizada y a incorporar mediante digitalización, escaneo en las oficinas, la parte en papel y remitirla a los abogados que trabajan a distancia. Llegará un día en el que no exista más actividad papelizada. Pues bien, ahí no habrá este tipo de problemas. Pero la cuestión del papel todavía existe y existirá durante mucho tiempo. Por eso también tuvimos ahora otro problema en la transición, que es cuestiones menores, pero que no son tan intrascendentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando realizamos una sentencia, una resolución, ¿cómo citamos actuaciones en papel y cómo citamos actuaciones digitales? Hubo toda una gran discusión acerca de la foliatura digital. Recientemente la Corte de Buenos Aires dictó una acordada renovando, rejuveneciendo la vieja acordada que establece los formatos de los documentos judiciales, tanto los que producen las partes como los que producen los tribunales. Y ahí se habló de la foliatura digital. Y se llegó a se adoptó la posición de identificar las actuaciones digitales por contenido y por fecha, no tanto por foliatura, porque el sistema Augusta, como estaba previsto para hacer un reflejo de un expediente en papel en su inicio, el sistema Augusta tenía la posibilidad de que cuando un despachante asentaba que dictaba, que se elaboró un despacho, un secretario que dictaba una resolución o un juez que dictaba una sentencia, en papel se podía anotar ese paso en el sistema Augusta y establecer al lado, tenía un campo el Augusta, para establecer las fojas, porque eran las fojas que correspondían a las fojas en papel que puso el empleado cuando folió la actuación recientemente incorporada. Como ya no va a haber más actuaciones incorporadas a nada físico, se eliminó la cuestión de la foliatura imitando la del papel para transformarla en una identificación de actuación por día, mes y hasta minutos, porque en un mismo día puede haber varias presentaciones de la misma parte, en la misma causa, con diferencia de horas y hasta de minutos. Entonces hay que identificarlos con esas características. Otra cosa que se estableció para los fines del trabajo de los tribunales colegiados es la modificación del sistema de acuerdos. Aquí me preguntan, ni los operadores judiciales ni la contraparte tienen posibilidades de modificar lo presentado. Por eso, para mí es innecesario el cargo. Además, es más transparente porque todas las personas pueden ver. A ver, hablamos de cargo por costumbre. Cargo era la constancia de recepción por parte del órgano físico de un papel.
Eso era el cargo, era yo pongo la hora hoy, que era cuando el papel entraba por ventanilla, traído en mano por la parte, el gestor, quien fuera, el abogado. Hoy, cuando el sistema permite que los escritos ingresen mediante un sistema electrónico, la incorporación que hace el abogado, o la parte, o el perito, o quien fuere, al sistema electrónico de un escrito, esa incorporación está siendo monitoreada por los superiores tribunales y de esa manera la incorporación al sistema, que se produce, digamos, con un fechado automático, eso hace las veces de cargo. O sea, no es necesario, entiendo yo, otra cosa. Entiendo que en Tucumán, como hasta ahora no conozco ningún otro poder judicial que haya hecho algo diferente. Todos los sistemas de incorporación de escritos al proceso se han hecho mediante sistemas provistos por el mismo tribunal. Tanto es así que son monitoreados por el tribunal, por las direcciones de informática, y sobre todo cuando se tiene que analizar la cuestión de las notificaciones. El sistema informático permite auditorías electrónicas de este tipo de actuaciones y se constata perfectamente en qué momento ingresó al sistema determinada presentación. No hay que hacer nada más, el cargo es automático, así como el registro. Cuando un juez firma algo con firma digital y está generando un documento electrónico firmado por una sentencia, firmada por un juez con firma digital, esa firma digital que termina el acto decisorio, en ese caso está generando automáticamente su registro. No es necesario otra etapa ulterior de registro de esas actuaciones. Con el cargo electrónico y la posibilidad de presentar a las 24 horas del día, ¿debería desaparecer el cargo extraordinario? Entiendo que sí. Ustedes llaman cargo extraordinario, nosotros hablamos de plazo de gracia. Entiendo que sí, entiendo que sí. Perdón, pero el cargo otorga claridad hasta que el sistema híbrido desaparezca. Luego no sabemos dónde está el expediente. Es cierto. A ver, lo que sigue entrando en papel, que pocas, pero antes de la pandemia me refiero, seguían entrando en papel, pocos casos estaban exceptuados de la obligación de presentarse electrónicamente. En papel, por supuesto que tenían cargo, por supuesto que recibían cargo. Porque además, la presentación electrónica, el cargo está con la fecha de la incorporación al sistema, o sea, no requiere de un cargo anexo. Pero por supuesto que lo que sigue habiendo en papel, yo me refería a lo que estaba desde antes en papel. Pero es cierto, ahora no por la pandemia, pero una vez que pase la pandemia, entiendo yo que quizás se pueda, espero que no, pero quizás en algunos casos se vuelvan a las excepciones de presentaciones en papel. Que además creo que todavía era la regla en el Poder Judicial de la Nación, por otro lado. Solamente se admitía electrónicamente actos de mero trámite. Las demás presentaciones eran en formato papel. Con lo cual, obviamente, si el formato es papel, sea por regla, sea por excepción, tiene que ingresar con el cargo de siempre, por supuesto. Está por culminar nuestra hora de charlas. Así que quisiera ver las últimas preguntas. ¿Desaparece la notificación por nota? Sí, por supuesto que debería desaparecer la notificación por nota. Es más, debería desaparecer la notificación por cédula como la conocemos hoy. La cédula confeccionada por las partes. La carga de generar una cédula para que el organismo la confronte y luego una oficina oficial de los tribunales, la diligencia en esa cédula, debe desaparecer con la firma digital. El sistema que admita la firma digital de los jueces deberían tener la posibilidad de que, eso está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, de que en el mismo instante en que se establece que el juez firma digitalmente, se dispara el aviso, la notificación, por cédula, o sea, la vieja cédula, se hace de manera automática al domicilio, el casillero electrónico de los abogados que están registrados como partes dentro del mismo expediente. Con lo cual, no hay más nota, o sea, no existe más la notificación ficta, no ocurre más el expediente la cuestión del expediente a despacho. El expediente siempre va a estar en trámite, entonces va a estar o resuelto o no resuelto, y eso se puede ver desde los domicilios. Y si se puede ver desde los domicilios, en el momento en que esté resuelto, si el sistema lo muestra inmediatamente, que ese es un tema técnico, que en la provincia de Buenos Aires no ocurre, el sistema muestra las novedades al día siguiente de que fueron firmadas, pero el día que lo muestren en tiempo real, no es necesaria más la notificación ficta o por nota, de ninguna manera. Así como tampoco hace falta, todavía en Buenos Aires sí, pero en ese momento, cuando lo que se resuelva por el tribunal sea comunicado en el mismo momento, en el mismo exacto momento,
en la red y pueda ser consultado por los abogados. No requiere de otra cuestión que no sea ese simple anoticiamiento. No es necesario dejar nota, no es necesario concurrir a tribunales, pero todavía para eso, al menos en la Provincia de Buenos Aires, falta ciertos ajustes